¿Cómo estás? Un saludo especial. Hoy quiero compartir contigo un corto video para explicarte cómo solucionar un error que eventualmente a algunos usuarios, no a muchos, se les ha presentado con el software. Y de entrada vamos a ver cuál es ese error. Hacemos doble clic aquí en el icono del programa y te sale este mensaje, un mensaje que en inglés que pues realmente no interesa mucho entender. Lo importante es que esto está generando un error de carga y aparece únicamente el módulo de administración de datos, que es el módulo Astro Aquarium, que normalmente se presenta a la izquierda y no carga el radix natal. De hecho, si lo intentamos cargar, pues va a aparecer nuevamente el error. ¿Cómo se soluciona esto y a qué se debe? Esto se debe a que se trató de cargar un archivo de datos y el archivo de datos no está en la ubicación que la última vez que ejecutamos el programa se encontraba. Cuando yo oprimo la tecla F4, fíjate, aquí en esta parte me aparece vacío, donde aquí normalmente aparece el nombre del archivo de datos que hemos venido trabajando. Entonces el error consiste en que el programa está buscando el archivo de datos y no lo encuentra. Entonces por eso se genera un error, que ese es uno de las rutinas iniciales que hace el software. Él carga directamente el archivo de datos. ¿Por qué pasa esto? Normalmente, pues en lo que he podido detectar es que sin darnos cuenta, o no, dándonos cuenta, de pronto estamos moviendo la ubicación del archivo de datos. Normalmente los archivos de datos del software se almacenan en la carpeta Mis documentos. Vamos aquí a entrar, una carpeta que se llama Así de Simple, y aquí está el archivo de datos normalmente. Entonces hay algunos usuarios que deciden hacer copias de respaldo o organizar mejor la información de su disco duro. Entonces mueven el archivo de datos o la carpeta de datos de los documentos de Así de Simple. Es por eso se está presentando ese error. Otra opción también que puede haber pasado es que hace mucho tiempo no has hecho una actualización del software. Llevamos 2 años trabajando en este software, entonces supongamos que hace 1 año o 18 meses trabajaste el software y no volviste de pronto a hacer actualizaciones. Entonces es posible que en algunas de esas actualizaciones se haya truncado el archivo de datos. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Muy simple. Lo que tenemos que hacer es hacer clic aquí en esta parte donde está tu nombre, o si eres usuario gratuito del software, te debe aparecer sin registro. Haces clic acá en esta zona y nos va a aparecer la ventana con la cual administramos los códigos de licencia del software, y aquí hacia la parte derecha inferior hay un botón que dice opciones por defecto. Este botón lo debemos oprimir. ¿Qué es lo que hace este botón? Pues oprimámoslo de una vez. Esto nos va a restaurar los valores de configuración del software como si se ejecutara por primera vez, al instalarse por primera vez. Esta acción no elimina los datos de tu licencia, las licencias que tenga, ni tampoco va a borrar pues archivos de datos, aunque el archivo de datos, como lo movimos, debe estar ubicado en alguna parte de tu computadora. Tienes que ubicarlo. Para eso es hacer una búsqueda de un archivo que tenga la extensión AGQ. Entonces aquí el programa nos dice: ¿desea continuar? Le digo que sí. Y esto cierra el programa, nos abre una carpeta para hacer un modo de prueba. Esto hay que cerrarlo, no es necesario que lo tengamos abierto. Y ya en este momento, si vuelvo a ejecutar el software, ya me carga normalmente porque le hemos configurado los parámetros iniciales. ¿Listo? Entonces fíjate, ahí ya cargo inicialmente. Si oprimo F4 o me voy aquí al archivo de datos, observo que me está trabajando ya el archivo ejemplos Así de Simple, lo abrió y por eso ya se generó correctamente el proceso. Entonces lo que hay que hacer aquí es como si fuera la primera vez que ejecuto el software, ¿no? Aunque ya lo debiste haber ejecutado antes. Entonces hay que hacer 3 pasos. Primero, ubicar el archivo de datos. Tu archivo de datos normalmente debe estar en Así de Simple, pero si lo moviste a otra carpeta, pues tienes que ubicarlo en esa carpeta y abrirlo, o copiar el archivo de datos de la carpeta que la moviste a Mis documentos Así de Simple, que es donde el software normalmente lo ubica, aunque si está en otra ubicación, pues lo puedes hacer. Entonces primero ubicamos nuestro archivo de datos, nos vamos aquí a abrir
En el caso mío, pues está en así de simple, mis documentos así de simple, lo ubico, lo abro y ahí ya lo tengo habilitado. El siguiente paso es habilitar el time zone de tu zona horaria y el lugar geográfico por defecto. Si no te acuerdas de cómo hacer esto, te invito a que vayas a los videos tutoriales, entras aquí a la página, entras a Astroaquarium, perdón, a tutoriales Astroaquarium, ingresamos acá. Y aquí dice ir a los contenidos así de simple. En la parte inferior hacemos clic aquí. Esto nos lleva a los contenidos así de simple. Y el elemento que te estoy mostrando, vamos a acceder a él usando Astroaquarium. Y aquí en el menú hay una opción, primeros pasos, datos, configuraciones iniciales, donde ahí te explico cómo cargas la diferencia horaria por defecto de tu lugar de residencia ahí, y el lugar geográfico por defecto, ¿sí? Esas dos acciones las tienes que hacer para que ya nuevamente el software te quede configurado. Las puedes omitir, pero pues sugiero hacerlas para poder trabajar más eficientemente las diferentes rutinas. Entonces, esta es la forma en la cual se soluciona este error, y ese error se presenta porque, como te explicaba, se movió el archivo de datos con el cual estábamos trabajando a otra ubicación.